Bien, buenas noches, bienvenido. Maestría en Educación en Bachillerato, mención en Pedagogía, en Ciencias Sociales. Módulo, Metodología de la Investigación en Pedagogía de las Ciencias Sociales. Docente, el doctor Olger José Muñoz Ponce. Maestrante, quienes habla Ramos Valencia Tanya. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los métodos, técnicas y estrategias en la enseñanza de las ciencias sociales. Voy a iniciar con una breve introducción en base al tema. Las ciencias sociales desempeñan un papel esencial en la formación integral de los estudiantes, ya que fortalecen capacidades como el análisis, el pensamiento crítico y la reflexión sobre su entorno. Por ello, el PEA, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe apoyarse en métodos, técnicas y estrategias pedagógicas adecuadas. En el contexto educativo actual, son indispensables las metodologías activas, las estrategias participativas y el uso adecuado de recursos didácticos que permiten dinamizar el proceso educativo, facilitando la construcción significativa del conocimiento. El objetivo de esta clase es capacitar a los docentes en el dominio y aplicación de métodos, técnicas y estrategias didácticas propias de las ciencias sociales, mediante un manual pedagógico que guíe la transformación de su práctica hacia procesos de aprendizaje más dinámicos, críticos y significativos. La fundamentación pedagógica. Al hablar de la fundamentación pedagógica para el empleo de métodos, técnicas, estrategias y metodologías en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, se sustenta en diversas teorías educativas que explican cómo aprenden los estudiantes y cómo deben orientarse a la enseñanza. Como por ejemplo tenemos la teoría del constructivismo, desarrollada por el psicólogo suizo Jean Piaget. Él plantea que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas. Él indica que se aplica en aprendizaje significativo, en mapas conceptuales, en debates, en estudio de casos. La otra teoría es sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky. Él plantea que el aprendizaje es un proceso social que se contribuye mediante la interacción con otros. Se aplica en el trabajo colaborativo, en aprendizajes cooperativos, en discusiones grupales, igualmente como en los debates. Continuamos con la teoría del aprendizaje de Paulo Freire, centrada en la educación liberadora. Él indica que es un enfoque que concibe la enseñanza como un proceso de liberación del pensamiento, donde los estudiantes dejan de ser receptores pasivos y se convierten en sujetos críticos, reflexivos, analíticos, capaces de cuestionar su realidad. Estrategias para la enseñanza de las ciencias sociales. Al hablar de las estrategias, en el día de hoy, yo les voy a hablar de 3 estrategias que son las que más me han llamado la atención. Entre estas tenemos estrategias por proyectos, basadas en investigación y en la aula invertida. Aprendizaje por proyectos. Es una estrategia donde los estudiantes investigan y desarrollan un proyecto durante un periodo determinado para resolver un problema o producir un producto final. Esta estrategia hace que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, mediante lo que es elaboración de proyectos, mediante lo que es responder a un problema y preguntas significativas. El aprendizaje por proyectos se caracteriza por
ser orientado a la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir ser orientado a la resolución de problemas? Que el aprendizaje se inicia de un problema real o puede ser un problema simulado. Que es una integración de diferentes disciplinas. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje basado en proyectos no se limita a una sola materia, sino que es una combinación de varios conocimientos de varias áreas que puede ser la geografía, la historia, la economía, etcétera, permitiendo una comprensión más completa a la realidad social. Otra característica que tenemos es la producción de resultados concretos. Esta producción de resultados concretos se refiere a que los estudiantes no solo aprendan la teoría, sino que se vayan a la práctica, donde hayan resultados finales, como por ejemplo cuando realizan un informe, cuando realizan los proyectos, cuando realizan las exposiciones o cuando tienen propuestas a una solución que hacen que se evidencie lo aprendido de manera práctica. Otra característica es el trabajo colaborativo. ¿A qué hace énfasis el trabajo colaborativo? A que este aprendizaje se desarrolla en equipo, donde que el estudiante comparte ideas, comparte conocimientos, se organizan, contribuyen un conocimiento junto en equipo y ¿qué hace? Fortalece en las habilidades sociales y en comunicación. Bien, continuamos con otra estrategia, como es el aprendizaje basado en la investigación. El aprendizaje basado en la investigación promueve que los estudiantes desarrollen habilidades investigativas mediante la formulación de preguntas, búsqueda de información y análisis de datos. Características de lo que es esta estrategia aprendizaje basado en investigación. Se caracteriza por el desarrollo del pensamiento científico. Cuando hablamos del desarrollo del pensamiento científico, hablamos de que los estudiantes aprenden aprenden a formular preguntas, a plantear hipótesis, a investigar, a analizar datos, a sacar sus propias conclusiones, y esto fortalece el pensamiento crítico y analítico del estudiante. Otra característica es que maneja el aprendizaje autónomo. El estudiante asume su rol activo, siendo él responsable de su propio tiempo, de su propio aprendizaje, de su propia investigación, de su toma de decisiones. ¿Y qué hace? Desarrolla una independencia y una autorregulación en el estudiante. Otra característica importante es el uso de fuentes de información. Esta característica se fomenta a la búsqueda de diversas fuentes como lo que son libros, revistas, el internet, que es el que utilizamos hoy en día, documentos, y que hace que los estudiantes aprendan a evaluar la veracidad y la relevancia de la información. El aula invertida. El aula invertida es una estrategia donde los estudiantes estudian los contenidos teóricos antes de la clase y el tiempo de la clase se utiliza para actividades prácticas y colaborativas. Como sus características son el uso de la tecnología. El uso de la tecnología porque son herramientas digitales. ¿Como qué tipo de herramientas? Los videos, las plataformas educativas, presentaciones, que son lo que el docente manda al estudiante a casa a revisar, a investigar, a indagar, para que el estudiante tenga un conocimiento más completo. Seguimos con la característica de aprendizaje autónomo. ¿A qué se refiere? A que el estudiante estudia los contenidos, como ya mencioné, los estudia desde la casa, a su propio ritmo, desarrollando una responsabilidad e independencia en su proceso de aprendizaje y mayor interacción en la clase. ¿Qué ocasiona? Esta característica
nos indica que el tiempo en el aula se aprovecha ¿para qué? Para resolver dudas, para realizar actividades, para realizar prácticas, debates, trabajos en equipos y así se promueve una participación mucho más activa entre lo que es el estudiante y el docente y sus compañeros. Un ejemplo es cuando el docente manda a el estudiante a revisar un video para la clase. ¿Qué es lo que se consigue? ¿Qué es lo que se busca al trabajar con este tipo de estrategia? Que el estudiante llegue más preparado a clase, que el estudiante participe más activamente, que comprenda mejor el contenido y que desarrolle una autonomía en su aprendizaje. Bien, continuamos con métodos para la enseñanza de las ciencias sociales. Voy a hablar sobre el método inductivo. El método inductivo parte de la observación en hechos particulares para llegar a leyes, conclusiones o generalizaciones. En ciencias sociales, los estudiantes analizan casos concretos, documentos históricos, mapas o fenómenos sociales para formular la interpretación general. Este método inductivo se caracteriza por seguir la dirección de abajo hacia arriba y de lo particular a lo general, porque parte de la observación empírica y luego se construye teoría sobre lo observado, porque aún es utilizado en las ciencias por dentro del método hipotético deductivo, porque está limitado a la observación de los fenómenos y porque sus conclusiones son probables y pueden llegar a ser falsas. Los pasos para este método serían: 1, se observan y se registran los hechos del fenómeno. 2, se comparan, se analizan los datos recolectados de varias observaciones y sus posibles relaciones. 3, se establece generalizaciones o leyes. Y 4, estas generalizaciones se usan para predecir futuros fenómenos. Ahora les voy a hablar sobre una técnica para la enseñanza de las ciencias sociales. Una de las técnicas que más me gusta es la lluvia de ideas. ¿Qué hace la lluvia de ideas? Busca generar una gran cantidad de ideas sobre un tema determinado en un corto tiempo. Esta lluvia de ideas se caracteriza por estimular la creatividad y la participación, por permitir conocer los conocimientos previos de los estudiantes, porque favorece la expresión libre de ideas y porque facilita la introducción de nuevos temas. Los pasos para esta técnica de la lluvia de ideas es presentar el tema o pregunta generadora. 2, solicitar a los estudiantes que expresen sus ideas libremente. 3, registrar todas las respuestas en la pizarra. 4, organizar y clasificar las ideas. 5, relacionar las respuestas con el nuevo contenido. Bien. Un ejemplo de lo que es la lluvia de ideas, por decir, el docente antes de iniciar el tema, en este caso vamos a poner como ejemplo los derechos humanos. El docente genera una pregunta y dice: ¿qué derechos creen que tienen todas las personas? Es una pregunta abierta para los estudiantes. ¿Y qué hacen los estudiantes? Ellos libremente mencionan ideas de como la educación, salud, libertad, respeto y un sinnúmero de ideas. Y es aquí donde se genera este tipo de técnica. Conclusión. En conclusión de esta capacitación es que el empleo adecuado de métodos didácticos, técnicas y estrategias de aprendizaje facilitan que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas, interpretativas y críticas. Muchas gracias.